Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre el libro El prestigio de la belleza de Piedad Bonet. Las integrantes del grupo son Valerie Carreño, Gianni Pedrosa y Laura Sierra. Bueno, el primer capítulo empieza con la madre que estaba dando a luz, pero ella en mente quería que su hijo naciera con unos prototipos de belleza diferentes, ya que quería que fuera con cara redonda, calvo y eso, pero a lo que ella dio a luz se dio cuenta que era una niña y no un niño. Pues en ese tiempo no había radiografías ni nada, entonces pues nunca supo si era niño o niña. Entonces cuando nació se dio cuenta que era una niña. Ella al ver la niña sintió que era muy fea. Entonces, y la niña había nacido, pero no tenía ninguno de los prototipos que la madre pensaba que ella iba a tener. Entonces, la niña fue creciendo y se sentía que era una niña fea y tenía problemas de autoestima, ya que pues ella se dio cuenta que en esa familia sus tías, sus primas y todos los familiares eran muy lindos, ya que era como que una familia bella y pues ellos querían que ella naciera así. Ella fue creciendo con problemas así y siempre sentía que era invisible y que nadie la veía solo por ser fea. Su madre creía que ella había nacido así gracias a su padre, ya que tenía rasgos que tenía su padre. Ella pensaba que todo había sido culpa del papá, pero pues nunca dijeron nada. Después la madre resultó embarazada otra vez, pero esta vez dio a luz fue a una niña, pero la niña sí cumplía estos prototipos de belleza y sentía que era muy linda. Entonces ella se sentía como envidiosa de su hermana, ya que su hermana sí era linda y ella no. También después de eso, a ella las dos las vestían igual, pero ella decía que no le gustaban esos vestidos y esa ropa que le ponían. Un día, su madre resultó embarazada del tercer hijo y esta vez por fin dio a luz un hombre. Y cuando lo tuvo, se dio cuenta que el niño fue todo lo que quería que fuera. Había nacido como ella quería. Ella le gustaba molestar a los hermanos y hacerlos llorar, ya que sentía como que eso le ayudaba a satisfacer como esa incomodidad y esa cosa que ella sentía por ser fea. Tiempo después ella se dio cuenta que había mucha torta, habían comprado vinos y había pollo desde hacía una semana y se dio cuenta que todo esto era solo para el bautismo de su hermano. Entonces ella se sintió envidiosa, ya que decía que solo por el bautismo de su hermano tenían que comprar todo esto. En el bautismo de su hermano, ya que había mucha gente y ella como sentía que era fea y era invisible, pues ella dice que nadie la veía, entonces ella se tiró al piso y empezó a caminar como tranquilamente, se arrastraba con los pies, se ensució los codos y gateaba con las rodillas. Ella dice que ella se sentía libre, ya que nadie veía lo que estaba haciendo, ni sus padres, que tenían reglas que ella debía cumplir, entonces ella sentía que estaba como siendo libre. Hubo un momento en el que un familiar salió y dijo que debían hacer como ir a un lugar más libre, ya que pues en ese momento estaba haciendo como calor y eso. Ella le gustó esta idea, ya que quería como escaparse de la casa. Mientras todos iban saliendo, ella aprovechó un momento y se fue por un zaguán, por decirlo así. Y cuando llegó a la punta, ella no sabía si coger para mano izquierda o coger para la mano derecha. Pero entonces decidió ir para la mano derecha porque dice que allí había más gente, allí era como un lugar al que ella nunca había ido. Entonces ella empezó a caminar y a caminar, pero cuando de repente se dio cuenta de que ese ambiente era totalmente diferente a lo que eran las cosas en su casa. Entonces ella se sintió perdida porque pues era una niña, entonces no sabía ya cómo regresar a la casa ni nada, pero al mismo tiempo se sentía como en un lugar nuevo, como descubriendo nuevas cosas. Mientras estaba allí se dio cuenta que ya era de noche y no sabía cómo regresar a la casa hasta que se encontró una persona que le preguntó con quién venía, y otra persona salió y dijo el nombre de la mamá de ella, y esta persona desconocida
conoció quiénes eran los padres y la llevó de la mano. Cuando llegaron allí a la casa donde se estaba realizando el bautizo, se dio cuenta de que todo el mundo la estaba buscando. Entonces ella llegó de la mano de esa persona. Cuando su madre la vio, pensó que, o sea, sintió como un fresquito, pero decidieron no contarle nada a su padre, ya que pues él la podía regañar o algo. En ese momento ella se sentía feliz porque dijo que había como desobedecido las normas de la casa y había, como no había cumplido una norma, entonces ella sentía que estaba bien porque se sintió valiente, pero al mismo tiempo se sintió un poco contenta porque se dio cuenta que al ella desaparecer, su madre la estaba buscando y estaba preocupada. Entonces ella dice que por fin se había sentido amada, entonces estaba contenta por esa parte. Bueno, ahí quedó en que no le iban a contar al padre para que el padre pues no la regañara porque pues ellos tenían prohibiciones y ella había desobedecido una regla. Después de eso, dice que ella conoció la poesía. Empezó a conocer la poesía y dice que llegó un momento en el que ella pues como se sentía que era invisible, ella empezó a leer y le gustaba esto. Entonces empezó a profundizarse más en la poesía. Al mismo tiempo su madre era maestra, entonces sentía que ella podría ser fea, pero podría destacar en otras cualidades. Entonces empezó a refugiarse más en la lectura y sintió que así se podía notar. Su madre creía que ella era muy inteligente, ya que a pesar de que de pronto no cumplía expectativas de ese momento, de los prototipos de belleza, pero decía que había sacado la inteligencia de su padre. Entonces, en ese tiempo era como que los hombres eran los que trabajaban y todo eso y las mujeres eran las que eran lindas. Pero como ella en ese momento era muy inteligente, su madre decidió aprovechar esto y ayudarla. Su madre la fue preparando en la lectura, la poesía y otras cosas. Un día la presentaron para que ella dijera una poesía en un lugar. En ese lugar, cuando ella iba a decir la poesía, pues ella se sentía muy nerviosa porque primero le habían puesto un vestido azul con el que ella decía que se sentía como rara. Y cuando iba a salir se dio cuenta que había mucha gente. Entonces ella se sentía estaba como en shock, como que no podía acabar de comprender lo que estaba pasando. En ese momento dice que de la nada unas manos la agarraron por la cintura, la elevaron y la pusieron en un escenario. Y que cuando ella vio toda la gente que había ahí se sintió un poco nerviosa, pero empezó a decir la poesía que se había aprendido en memoria, mientras su madre la miraba desde un rincón. Mientras ella iba diciendo la poesía, se dio cuenta que a pesar de que estaba nerviosa, ella intentaba mirar un punto específico para no distraerse o no sentir pena. Pero ella tenía muy buena memoria y logró terminar toda la poesía al pie de la letra sin ningún error. Cuando esto pasó, se dio cuenta de los aplausos y vio la mirada de alegría de su madre, como que lo había logrado y se sintió un poco más tranquila. Y volvió a decir que inesperadamente las mismas manos que la habían llevado hasta allá la agarraron de la cintura y la pusieron donde estaba. Después de esto de la poesía, ella empezó a refugiarse cada vez más en la poesía y ya no veía el colegio solo como un lugar en el que sufría de bullying, por decirlo así, por ser fea, sino como que podía también resaltar mediante la poesía y la lectura. Así que cada vez le gustaba ir más al colegio para leer. Después de esto, su madre la siguió apoyando en esto de la poesía y dice que ella podía padecer de invisibilidad, pero que mediante la poesía se hacía notar un poco más. Después de todo esto viene como algo en el que ella se sentía mal porque a ella le gustaba leer la poesía y todo lo que tenía que ver con libros, pero a su hermana le gustaba jugar con hula hulas y jugar juegos de niños, pero como ella no se sentía como muy confiada de ella físicamente, dice que pues ella intentaba jugar con su hermana pero se aburría y ella intentaba que su hermana jugara, no jugara, sino que leyera con ella,
pero a su hermana no le gustaba nada de poesía, ni de lectura, ni nada de eso. Entonces ella se sentía como mal a veces por esto. Después de eso, dice que ella también empezó a gustarle mucho el tema de las enfermedades. En ese tiempo estaba el chikungunya, el sarampión, la fiebre, entre otras. Y ella estaba fascinada con eso de las enfermedades. Y no notó que un día su hermana se enfermó de sarampión. Y primero se enfermó su hermana, después se enfermó su hermano y de últimas se enfermó ella. Entonces cuando los hermanos se enfermaron, ella se sentía bien de que ellos estuvieran enfermos. Se sentía como un fresquito. Después de que sus hermanos tuvieran la enfermedad y que contrastara ella, ella se sintió un poco feliz porque sintió que su padre y su madre sí se preocupaban bastante por ella, ya que su padre decidieron cerrar las cortinas, cerrar todo, y su padre la cuidaba mucho, le sentía que tenía amor, y pues para ella esto era como nuevo porque pues nunca la abrazaban ni nada de eso. Entonces ella sintió que mientras estuvo enferma, sus padres la cuidaron, estuvieron pendientes de ella, pues no la dejaban salir ni nada de eso. Después de esto de la enfermedad, ellos lograron sanar completamente y ya no estaban enfermos. Después de lo de la enfermedad, siguió leyendo las historias. Y un día, en una de esas historias, también descubrió una historia que le encantaba muchísimo, que era una de las que más le gustaba, era una de sus favoritas. Esta historia trataba de un joven que era muy guapo, dice ella que era hermosísimo, y él se iba a casar, pero resulta que antes del matrimonio el padre descubrió que él tenía una enfermedad, entonces pospuso el matrimonio. Su esposa, su prometida, estaba muy triste, estaba en depresión, y a él lo aislaron y lo tenían como en una casa encerrado. Decían que cuando le daban la comida se la daban envuelta en algo y la dejaban en la puerta, y pues eso estaba envuelto como en trapos y eso, para cuando la abriera pues coger la comida y comer. En una de estas, un día de repente no hubo nadie quien entrara a la comida, entonces como ya no había comida, pues ellos tomaron que él ya había muerto. Entonces fueron a casa a contarle lo sucedido a su prometida y se dieron cuenta de que ellos ya estaban ahí. Eso. Ella dice que estas historias así le gustaban muchísimo, y gracias a esas historias también siguió adentrándose cada vez en el mundo de la lectura. Un día ella descubrió que el sexo de su hermano era diferente al de ella, y o sea, no el sexo, sino que el cuerpo de él tenía cosas diferentes a ella, y esto le causó mucha curiosidad a ella. Entonces ella pues ella era muy curiosa, y todo lo que descubría que era nuevo, ella quería investigarlo pues para saber más. Cuando ella se dio cuenta de esto, fue corriendo al cuarto y se encerró para ella mirar la diferencia entre su hermano y ella. Entonces ella ahí dice que ella tomó un espejo y lo puso en el piso y se bajó en ese tiempo usaban vestidos, entonces se bajó como los calzones y empezó a mirar de lo que se acordaba que tenía su hermano a lo que tenía ella. Entonces ella dice que estaba muy concentrada mirando lo diferente de su hermano a lo de ella, y que ella no se dio cuenta en el momento en el que empezó a mirarse, y en ese momento Narcisa, la empleada de allí, entró, que era la niñera de ellos, pero en ocasiones cuando su madre le preguntaban decía que era la niñera, pero en otras ocasiones simplemente decía la de adentro. Entonces ella entró y obviamente ella malinterpretó las cosas porque fue a la niña ahí tirada en el piso con las piernas abiertas y con los dedos ahí. Entonces ella dice que ella malinterpretó esto y le dijo que era una pecadora. Entonces la niña dice que ella se asustó mucho al ver que Narcisa la estaba mirando, y pues ella pensó que se lo podía contar a su madre. Entonces lo primero que ella hizo fue que empezó a llorar y a llorar,
y fue corriendo y abrazó a Narcisa y apoyó su cabeza en las piernas. Narcisa tenía un delantal y dice que mientras ella lloraba sentía el olor de la cebolla y de todo lo de la cocina. Entonces que ella le dijo a Narcisa que por favor no le fuera a contar nada a sus padres. Y entre lágrimas le dijo que quería para que no contara nada. En ese momento Narcisa la miró y le dijo que quería un colgandejo que le había traído una tía en uno de sus viajes, de corazoncito. Ella fue corriendo al cajón donde lo tenía y sacó el colgandejo y se lo dio. En ese momento ella dice que ella la miró y le dijo mala, que era muy mala, pero Narcisa le dijo que más mala era ella y por pecadora se iba a ir para el infierno. En ese momento hubo otra duda y otra curiosidad que Narcisa puso en ella, ya que pues ella sabía todo lo referente al cielo, porque en su familia creían mucho en la religión, pero no sabía que era el infierno, o sea, no sabía que existía un infierno. Entonces ella dice que esto le dio mucha curiosidad porque nunca había escuchado esto. Y ella empezó a mirar de dónde podía sacar que era el infierno, ya que a su padre no se lo podía preguntar porque decía que él estaba siempre ocupado en el trabajo y cuando llegaba las consentía un rato y todo, pero seguía allá, entonces no le podía preguntar. A su madre no le podía preguntar porque si no iba a sospechar lo que ella había hecho. Y a Narcisa no le podía preguntar porque dice que la odiaba. En ese momento su madre tenía varios tíos. Uno de esos se llamaba E y el otro se llamaba R. R estaba estudiando para ser cura. Entonces ella, sin necesidad de preguntar mucho o indagar mucho sobre el tema, un día salieron a dar un paseo en bicicleta. En ese paseo en bicicleta él le empezó a decir como todo lo que pasaba y empezó a indagar más sobre lo que era el infierno y descubrió que él decía que el infierno era un lugar muy feo donde habían quemaduras, donde le quemaban los ojos a las personas, le quemaban las partes, los brazos, todo se lo quitan y había una lluvia, pero que no era lluvia normal, sino era lluvia de fuego. Ella le empezó a gustar mucho esta idea de que era el infierno, pero al mismo tiempo se sentía como aterrada porque nunca pensó que el infierno fuera esto. En ese momento, pues ella en ese paseo siguió hablando con su tío para saber cada vez más. Y él fue como el que le dijo o le dio a conocer que era el infierno a ella. Después de eso, quería saber más sobre el infierno. Entonces esta vez le preguntó a su padre. Su padre al principio no sabía cómo decirle o cómo responderle, sino que simplemente como que se rascó la barbilla y pensó. Pero después entró a la biblioteca y tomó unos libros. Cuando le pasó los libros a ella, le dijo que los libros estaban a blanco y negro y habían muchas imágenes y cosas referentes al infierno. En uno de los libros ella dice que no decía como tal cosas del infierno, pero sí relataba cosas parecidas. En uno de los libros ella vio un demonio y dice que este demonio era muy feo, que tenía cuernos y que tenía una cara aterradora, que a él lo aterraba. Pero ella se dio cuenta que el demonio tenía un miembro igual que el de su hermano, entonces, pero estaba tapado y tenía una cara como de tortura. Ella le preguntó a su padre qué significaba como esa imagen de tortura, ya que ahí había un texto, pero el texto no estaba completo, entonces ella no entendía muy bien qué significaba. Al principio su padre como que no respondió nada y ella pensó que de pronto él no se había leído tampoco los libros completos y no le quería responder. Pero después de esto, de que su padre no supo qué responder, le explicó que había un lugar más allá. Ella esto la dejó pensando mucho y dice que cuando se acostó a dormir y pensaba cada vez más sobre el infierno y lo que esto significaba y sobre lo que había un espacio sin tiempo, y dice que empezó a tener muchas pesadillas, que no lograba entender cómo después de este mundo y de que hubiera un infierno en el que se pudieran quemar o eso, había un lugar en el que no había, como que era un tiempo y un espacio. Entonces ella dice que estaba muy sorprendida por esto
y esto la aterraba mucho. Pero después de esto empezó cada vez a fascinarse mucho más por los libros y los personajes de ficción. Y entonces empezó a indagar más, a leer sobre todo lo que tenía que ver con ficción y los personajes así. Y dice que ella deseaba ser deseaba ser como uno de esos personajes de ficción. Incluso dice que soñaba con esto, que soñaba con ser una heroína o cosas así que se veían en los cuentos. Pero pues era algo que no podía suceder porque era algo era algo de ficción. Después de esto, ella dice que un día su madre decidió hacerle un peinado. Este peinado ella quería hacerle muchas trenzas para que al otro día cuando se despertara y le soltaran las trenzas le quedara el pelo como ondulado. Pero dice que tal vez le hicieron muchas trenzas o muy pequeñas y que al otro día cuando ella se despertó estaba emocionada porque quería ver cómo le había quedado el pelo. Pero ella dice que cuando le soltaron las trenzas y se miró y todo, se dio cuenta que se veía muy fea porque el pelo le había quedado muy alborotado y no le había quedado como ella quería que le quedara. Entonces ella dijo que no quería, ella pensó que no quería ir al colegio así porque aparte que ella se sentía fea, no quería como que la vieran así. Entonces ella dice que inventó una excusa y le dijo a su madre que le dolía mucho la panza para que no la dejara ir al colegio. Bueno, por su apariencia ella ya no quería ir más al colegio. Entonces ahí pues no fue al colegio ese día. En el primer libro, en la primera parte, narró cómo el parto que la mamá había tenido con ella había sido muy duro, a diferencia de con sus hermanos, y había sangrado más de lo normal. Que también como que se sentía que no había sido una hija deseada porque pues querían, al fin y al cabo, querían un niño. Y que ellos tuvieron que dejar las cobijas colgando muchos días ya que ella se había abierto más de lo normal y había botado mucha sangre y pues en ese tiempo se tenían que quedar secando y duró más de 2 semanas. Y cómo fue la niñez de ella, lo que ella vivió, lo que hizo como que ella no fuera, como que no tuviera un prototipo de belleza, que era lo que más se habla en este libro, sino que como era fea, gracias a esto y que había como sacado la inteligencia de su padre, se fue interesando más en la lectura y como gracias a eso ella decidió centrarse más en la lectura. Segunda parte a cargo de Valerie Beltrán. La segunda parte empieza cuando se muere su mascota. La muerte de su mascota es algo que a ella la marca mucho, ya que pues es como su primer encuentro con la muerte de frente. Esto a ella le duele mucho y dura un tiempo pues con problemas gracias a esto. Luego ella escucha a su tío hablando sobre una tragedia que había pasado en un avión, que el piloto no había visto, el piloto se le nubló la vista con nieblina y pues se chocó el avión y del avión no quedó nada. Al poco tiempo pues ellos tenían un viaje en una avioneta, entonces ella no quería ir a este viaje ni quería viajar pues porque decía que iba a pasar una tragedia y que ella se iba a morir y toda su familia se iba a morir en esta tragedia. Entonces pues ella no quiso pues dañarle el viaje a su familia, entonces decide ir en el avión, la avioneta. Entonces cuando ellos van en la avioneta, su mamá se hace con su hermana y con sus hermanitos y ella le toca en la ventana con su papá. Ella muy nerviosa y su papá le empieza a hablar cosas sobre el avión, que mire que tan chévere, que se van a elevar a yo no sé cuánto, pero ella realmente no le está prestando atención porque ella está enfocada en que se van a morir todos. Ella pues obviamente está muy confundida y dice como que no le presta mucha atención a él porque ella siente que se van a morir. Va pasando el tiempo cuando ella ve que una capa de neblina empieza a cubrir todas las ventanas, entonces ella dice que entra
un desespero y cae en un hueco negro. Cuando ella abre los ojos, mira hacia todos los lados y se da cuenta que su papá está mirando al techo como muerto. Todos se encuentran paralizados. Cuando voltea a ver a su mamá y a sus hermanitos, también se ven como si estuvieran muertos. Entonces pues ella empieza a decir que ese es su destino y que ella ya está muerta. Pero también dice que sencillo fue morir, que no se demoró mucho, que ni sufrió, que no pasó nada, que pues que no fue muy difícil morir. Cuando ella escucha que su papá le empieza a decir que si se encuentra mareada, entonces ella pues le dice que sí, pues como para que no quede como loca. Entonces su papá le pasa un paño con perfume y se lo pone en la nariz, y entonces ella retoma la conciencia y resulta que se había desmayado. El vuelo siguió y llegaron a la nueva ciudad en donde se iba a ir a vivir. Cuando ellos llegaron, ella se da cuenta que pues la economía no estaba muy buena y esa casa pues la habían comprado, pero la casa era de un señor que tuvo que salir de ahí muy rápido. Entonces ellos se sentían como si fueran llegado a invadir la casa, que se sentía como si viviera otra familia que no fueran ellos. También dice que los niños no querían dormir en una cama donde habían dormido otros niños y probablemente iban a tener los mismos sueños que esos niños. Entonces pues ellos se sentían muy raros en esta casa al principio. Ella pues no se sentía muy cómoda, pero pues ahí estaban. A ellas las metieron a un colegio de monjas y a los niños les consiguieron otro colegio. Luego de esto, pues cuando ella va al colegio se da cuenta que en ese colegio la vibra se siente mucho más rígida, las monjas hacen el ambiente mucho más tenso, también las limitan mucho de qué pensar y de sus acciones que van a tomar. Entonces pues ella se da cuenta como que eso es difícil, es un colegio de monjas. Cuando ella está en ese colegio, ve que todas son monjas, excepto una que se llama la profesora Lucía. Ella es muy buena con todos los alumnos y le dice que le digan Lu. Entonces ella cuando ve a esta profesora queda completamente enamorada de esta profesora. Entonces cuando ella se enamora de esta profesora, intenta hacer llamar la atención de esta profesora. Primero, comportándose bien. Cada vez que la profesora hacía un llamado de atención o algo, ella siempre era de las más buenas. También cuando la profesora hacía una pregunta, ella de una alzaba la mano, era de las primeras en entregar los trabajos. Entonces ella quería que de esta manera la profesora se interesaba en ella, pero resulta que no, nunca se interesó en ella. Entonces empezó a portarse rebelde para ver si así ella le podía llamar la atención de la profesora. Pero resulta que tampoco llamó la atención de la profesora de esa manera. Entonces ella dijo que ni siendo la buena ni siendo la mala, pues no sabía cómo llamar la atención de la profesora. Luego de un tiempo a la profesora la iban a celebrar. Entonces ella decide hacerle un regalo a la profesora. Este regalo va a ser un dibujo. Entonces ella empieza a buscar qué dibujo quiere para darse la profesora. Entonces dice que un dibujo de una... empieza a decir que sí, un animal, pero dice que no, que es muy infantil, que entonces se mira varias veces, pero no le convence ninguno, hasta que dice que mejor un unicornio. Entonces ella toda la tarde hace el unicornio y prepara unas palabras con las cuales le va a entregar el unicornio a la profesora. Cuando ella se para enfrente de la profesora, simplemente le entrega el unicornio y se va. Ni siquiera le dijo nada, pues los nervios le ganaron. Después ella se fue para su casa
y ella decía como que qué emoción, ella ya debe estar abriendo mi dibujo, ya tiene que estar escogiendo en qué lugar de su casa va a guardar el dibujo. Cuando el otro día llegan al colegio y se dan cuenta, ella se da cuenta que la profesora llega con su dibujo. Ella coloca el dibujo y muchas alumnas se acercan en grupito y empiezan a ver su dibujo y le dicen a la profesora que qué es esto. Entonces ella dice que es un dibujo, un regalo que le ha dado una de sus alumnas. Entonces ellas empiezan a decir que pues quién le dio ese regalo, y pues cuando ella dice el nombre de la niña, entonces ella pues queda en shock porque pues ella dice que ese era el secreto de ella y de la profesora, y ella no tenía derecho de haber revelado el secreto de ellas las dos. Después de esto ella llega a su cuarto y ella se encierra a llorar y la mamá se da cuenta, entonces la mamá corre a mirar qué le pasa y pues ella le dice que se siente mal porque es muy fea. Entonces la mamá le dice que no es cierto, que ella no es tan fea y que ella es linda. A lo que ella dice entre sí, pues que mentirosa es la mamá, y ella misma se ha encargado de hacer saber que pues ella es fea y que pues que mentirosa. Entonces pues la mamá también le dice que igual las personas no valen por la belleza, sino por lo que tienen dentro, por lo inteligentes que son. Después de un tiempo llega su tío y su tío la ve que ella está muy entretenida leyendo. Entonces dice que lee tanto, que le interesa leer tanto. Entonces ella dice que le interesa leer porque ella quiere ser más culta y quiere saber mucho más. Entonces el tío le dice que porque ella cree que leyendo se va a volver más culta. Entonces ella dice que sí, que obvio que uno leyendo se vuelve más culta, pero el tío le dice que no, que leer no lo hace a uno más culto. Más culto le hace aprender las cosas de la vida. Entonces ella empieza a pensar y empieza a reflexionar lo que le dijo el tío, pues ve que el tío tiene razón. También después de que el tío le dice eso, le dice que qué le apasiona. Y ella dice que le apasiona leer, le apasiona dibujar, le apasiona comer. Entonces el tío se va y le compra a ella unos libros, a los hermanos también, al hermano un trompo y una caja de chocolates que tienen que compartirlo entre todos los hermanos. Un tiempo después, pues, el tío se va y llega una sirvienta nueva. Esta sirvienta se llama Blanca. Es una pelirroja blanca con muchas pecas, que es mueca, que tiene una dentadura postiza. Ella se quita la dentadura postiza y juega con los niños, creyendo que les va a dar miedo, pero los niños, entre asqueados y llenos de risa, simplemente se ríen de Blanca. Blanca poco a poco se va convirtiendo como una confidente con la niña, ya que cada vez que Blanca va a salir a la tienda, ella se demora un poquito más en su recorrido, pues porque son las únicas veces en el día en las cuales ella sale. Entonces pues ella siempre trata de demorarse más en este recorrido. Luego siempre se demoraban, siempre salían las dos juntas, a veces iban a la tienda y ella se quedaba contando chistes con el vecino, a veces iban al parque y comían paletas juntas, y una vez Blanca le dijo a ella que si le podía hacer un favor, pero era un secreto entre las dos. Entonces pues la niña le dijo que sí, que estaba bien, y agarró y Blanca le enseñó una carta y le dijo que si por favor le puede ayudar a leer esta carta. Entonces la niña empieza a leer la carta y se da cuenta que es una carta de amor. Entonces pues le dice que pues él es el enamorado de ella, y ella le dice que pues sí tiene un enamorado, pero que luego ella lo conocerá. Después de un tiempo ella se volvió la que le escribía cartas a Blanca para que se las enviara
a su novio, a su amor, que se llamaba Arnulfo. Luego un tiempo ella siempre le pregunta que cómo era su amor, que si era lindo, que si era alto, que si era flaco, porque ella estaba muy interesada en saber qué hombre le podría gustar una mujer tan fea. Entonces ella le decía que no era muy apuesto, pero que era un caballero. Entonces una vez ella le dijo que se iba a encontrar con él en el parque. Entonces la niña le va a acompañarla. Entonces ella miró que ella se arregló un poquito más, se peinó. Cuando llegaron, pues ella lo miró y si era Arnulfo, era un caballero y era un presentable. Cuando ella llega, ella se sienta aparte de ellos, pues porque les da su espacio. Entonces pues ella espera pues que se den al menos la mano, que se den un beso, un abrazo, pero ni siquiera se dan un simple abrazo. Luego de esto la niña vuelve a ir al colegio y cuando ella vuelve a ir al colegio, una compañera le dice que por qué no se pone sostén si ella ya tiene, pues ya le están creciendo sus boys. Entonces ella agarra y le dice, entonces ella agarra y se queda como choqueada y se da cuenta, entonces ella dice que no, que qué pena que la gente piense que ella está mostrando su cuerpo como una cualquiera. Después de un tiempo, ella pues, la muchacha le dice a ella que si ella ya le llegó la menstruación. Entonces ella queda como ¿qué es eso? Pero no dice qué es eso, sino no le responde. Entonces ella agarra y le dice que si ya le bajó, que si ya le llegó la regla o ya se desarrolló. Entonces ella agarra y dice que no, pero en realidad ella no sabe qué es eso. Entonces ella le empieza a explicar qué es eso, qué es a lo que las mujeres nos pasa. Entonces después de eso ella pues ya entiende y pues ella se da cuenta, la muchacha se da cuenta que pues la niña es muy inocente, pues no sabe nada de eso. Cuando ella llega a la casa y completamente desnuda, se mira frente al espejo y dice que qué tipo de monstruo son las mujeres, que pueden dar leche y botan pues sí sangre. Luego pues ella se sigue siendo amiga de ella la lleva a clases de educación sexual y pues sigue con ella, entonces ellas están como en el grupo de pues como las inteligentes, las que más saben. Luego de un tiempo ella se da cuenta de que está enamorada del hijo de una profesora de francés. Ella se da cuenta pues que no puede dejar de pensar en el muchacho. Entonces empieza a meter en clases de francés pues para estar más cerca del muchacho porque la profesora a veces lo lleva. Ella le interesó tanto el francés que hasta le pidió a sus padres que la metieran en un curso después del colegio. Tiempo después se dio cuenta pues que este niño no valía la pena ya que tenía mentalidad de un niño como de 8 años. Después de un tiempo ella siguió yendo a sus clases y siguió pues con su vida. También luego después es el cumpleaños de su amiga Yvonne, que es pues la que la está enseñando pues, a educar. Entonces ella le dice a su mamá que si por favor le puede comprar un vestido, unos zapatos, un esmalte rosado y obviamente un regalo para Yvonne. Ella pues quiere ir a la fiesta de Yvonne, aunque siente que es muy cursi porque pues todo es rosado, pues ella quiere ir pues porque es la fiesta de 15 años de su amiga. Su mamá le dice que iba a hablar con el papá a ver si sí o si no. Pero llega el informe del colegio y se dan cuenta que ella volvió a perder 4 materias. Entonces el papá la castiga y le dice que no, que ella no va a ir a la fiesta de Yvonne. Entonces ella sale corriendo para su cuarto y tira la puerta muy duro. Entonces pues, ella empieza a llorar de frustración de que no la dejan ir. Al otro día
su mamá llega y toca la puerta y le dice que salga, que mire que ya se va a ir el autobús, y ella simplemente no le contesta. Entonces ella agarra y se escapa de su casa para irse al colegio. Cuando ella está allá ahí en la calle, un cartero le dice que no, que el autobús ya hace rato se fue. Entonces ella recuerda la ruta que toma el autobús y se va caminando. Llega casi después de 2 horas de que salió el bus. Entonces cuando llega allá, pues las monjas dicen que qué hace llegando una niña, primero tan tarde y segundo sola, que ella qué hacía por ahí sola. Entonces llaman a sus papás y su mamá responde, pues se la pasan a ella y su mamá pues obviamente le empieza a decir que qué le pasa, que por qué se va sola. Entonces ella entra a clases normal y cuando entra a clases pues ella tiene su clase normal. Luego ella se va, apenas tocan la campana para que se acabe la jornada del colegio, los buses ya están esperando a todos, pero ella no se va al bus, sino se encierra en el baño. Cuando ella se encierra en el baño, ella empieza a frustrarse de que ya no quiere estar en su casa, no quiere que la manden y que pues no la dejen ir al cumpleaños de Ivonne. Cuando ella escucha que entran unas personas que se empiezan a reír, entonces ella agarra y se para en el inodoro, en la tapa del inodoro, y mira que son unas muchachas que están fumando. Entonces pues ellas se dan cuenta de que ella está mirando y ella baja y les cuenta su historia. Entonces ellas se ríen de su historia y después de que ellas se ríen de su historia, ella pues también les cuenta que pues que mira que están fumando. Entonces pues ellas también se ríen que ellas están fumando. Entonces ellas pues sí, le dicen como que venga fume. Entonces ella estaba fumando y ni sabía si en serio le gustaba fumar, simplemente fumó porque le dijeron que fumara. Después de eso agarró y entraron las monjas y pues le encontraron a ella fumando. La pusieron a hacer unas planas de no debo fumar en el colegio y llamaron a su padre. Cuando su padre llegó, les pidió perdón a las monjas pues por tener una hija tan rebelde. Cuando estaban en el carro, pues ella creyó que su papá le iba a regañar, le iba a gritar, pero pasaron 4, 5, 6 cuadras y ni siquiera dijo una sola palabra. Cuando llegaron a la casa, la mamá agarró y le dijo que estaba castigada, que no volvería a comer ningún tipo de dulce y que no le iban a dar la mesada. Para esto obviamente pues ella se instigó a comer más dulce, porque pues por ahí dicen que si a uno lo prohíben hacer algo, a uno le gusta más ese algo porque es prohibido. Entonces ella empezó a querer pues consumir este dulce más, ya que en su casa pues no era como de lujos ni nada, pero la comida siempre era algo primordial y los postres siempre eran deliciosos. Entonces ella cada vez que comía pedía el postre más dulce que hubiera. Luego de esto pues ella se empezó a poner pues más rebelde, sus notas pues seguían igual de a 4 materias, cuando pues empezó a ir a fiestas. Obviamente pues ese ambiente a ella pues le empezó a gustar mucho pues porque era algo nuevo para ella, entonces pues ella empezó a ir. En una fiesta de esas la empezaron a pretender 2 hombres. Estos 2 hombres pues uno de estos, ella se dio un beso con él. Después de que ella se diera un beso con él, ella pues dijo, no, pues ella el otro día me va a llamar, pero pues pasó todo el día, pasó tiempo y nunca la llamó, pues simplemente fue un beso, una fiesta y ya. Ellas, las monjas del colegio, se empiezan a dar cuenta de que ella pues está demasiado rebelde, que mire, que pues todo. Entonces dicen que ella es una manzana podrida que pues se está dañando y está dañando a las demás. Mientras ella pues ya no le da importancia mucho a los que digan las monjas, incluso después de la fiesta llegó corriendo a donde su hermana y le dijo que se había dado un beso con un niño, y la hermana agarró y le dijo que si se había dado un beso con lengua. Ella quedó demasiado sorprendida
pues porque su hermana se supone que era como la más sana de ellas y pues resulta que su hermana ya era experimentada. Entonces ella agarró y le dijo que obvio que había sido un beso con lengua, porque si un beso no es con lengua, pues no es beso. Entonces las monjas siguieron diciendo que pues ella era una manzana podrida y que estaba pudriendo a todas las demás. Entonces las monjas hablaron con sus papás y les dijeron que pues miraran qué hicieran, porque pues su hija estaba demasiado dañada y que lo que iba a hacer era dañar a todas sus otras compañeras. Entonces los papás deciden mandarla a un internado. Cuando ellos deciden mandarla a ese internado, obviamente ella se opone y dice que ella no quiere ir. Entonces ella empieza a llorar y empieza a sentirse muy triste y pues también se empieza a escribir cartas. Entonces ella empieza a escribirle cartas a cada uno de sus compañeras, de sus amigas. Lo que llevó a que los padres tomaran la decisión de llevarla a un internado fue que ella seguía yendo a clases de francés, y en una de esas clases Blanca no la recogió porque ella simplemente no llegó. Entonces Blanca fue asustada a su casa y dijo que mire que ella no había llegado, y resulta que ella se había escapado con un niño a andar bicicleta. Entonces ellos estuvieron con la bicicleta y después de un largo tiempo fue que llegaron a la casa. Ella llegó a la casa y obviamente su mamá estaba muy preocupada y toda su familia estaba reunida preocupada. Al principio apenas ella llegó, obviamente todos corrieron, abrazaron y pues estaban contentos que ella estuviera aquí, pero luego se dieron cuenta de lo que ella había hecho, entonces la empezaron a regañar. Entonces esto hizo que ellos tomaran la decisión de que ella ya no podía estar más ahí y que la iban a mandar a un internado que sus tíos iban a ser los tutores. Obviamente a ella esto le dio mucha tristeza y aquí fue donde ella empezó a escribir cartas de despedida para su amiga Ivonne y para todos sus compañeros. Tercera parte del libro a cargo de Diana Yarixa Pedrosa Céspedes. Bueno, aquí ya la protagonista llega al internado. Entonces ella lo primero que hace es ir hasta la habitación que le corresponde y aparte buscar la cama que también le corresponde. Y lo primero que hace es acostarse ahí y tenderse como si fuera un faraón que acaba de morir, con los brazos extendidos y las piernas también extendidas. Y se queda así un rato mirando hacia el techo. Ella también nos cuenta que ahí hace bastante calor, ya que incluso de ese calor que está haciendo empieza a sudar tanto que el pelo se le pega en la nuca y aparte de eso le sudan las axilas y está sudando bastante. Bueno, cuando ya son las 9 de la noche se apagan todas las luces, ya que esa hora, tal y como lo mandan las monjas y como es también mandato de Dios, ya a esa hora deben estar todas durmiendo. Y entonces ella en ese momento pues no se queda dormida, sino que también se queda ahí otro rato en esa misma posición mirando hacia el techo, y a su cabeza empiezan a llegar bastantes pensamientos, pequeños, pero siempre eran bastantes, como si había olvidado algún consejo que le dio su madre o las palabras de despedida de Ivonne, y también se puso a pensar si de pronto había olvidado algo en su casa como el desodorante. Bueno, entonces al día siguiente ella cuando se despierta y ya es la hora del desayuno, 37 miradas desconocidas se posan sobre ella, ya que como era una persona nueva ahí, pues estaban interesados y tenían curiosidad. Ella se sienta y se queda como observando y analizando, tratando de averiguar los códigos de cada persona, por así decirlo, mientras toma un sorbo de su taza de chocolate. Sus primeras 48 horas se la pasa escuchando qué es lo que dicen y como comparando lo que cada quien piensa para ver si todo coincide o si algo coincide con sus pensamientos, y se da cuenta de que no, que cada quien piensa diferente a lo que ella quiere. Ella después empieza a mostrar su verdadera personalidad, que es una persona extrovertida, imprudente, que hace burla de ella misma y también una persona que se dedica a la imitación de los demás. Y ella mostrando esta personalidad y aparte enseñándoles que ella puede cantar en francés, mostrándoles y enseñándoles a bailar a sus compañeras, logra obtener a dos amigas, una que se llama Marita y la otra que se llama Amanda. Marita, según como ella lo describe, es una venezolana que es rubia y gorda.
y Amanda es 3 años mayor que ella y pues se desconoce el origen del por qué ella está en internado y hay 3 rumores. Un rumor dice que ella está ahí porque ella sedujo a su padrastro y como castigo al descubrirlo su madre pues la envió y la internó ahí en el internado. El segundo rumor dice que su padrastro la violó y su abuela al enterarse de esto pues por eso la metió en el internado. Y el tercer rumor dice que su madre está loca y la metieron en un manicomio y como su padrastro no quería hacerse cargo de ella pues por eso la metió ahí en el internado. Bueno, y nada de esto, ninguno de estos 3 rumores se había confirmado, ya que Amanda tenía bastante de su vida personal en privado y no había afirmado ninguno de estos rumores. Y también había conseguido unas pocas enemistades y también consiguió a una, por decirlo así, esclava o mandadera. Sus enemistades eran bastante pocas y la mandadera se llamaba Ketty, quien era una chica que era bastante considerada fea, ya que la llamaban chica pescado porque ella tenía ojos saltones, piel verdosa y aparte de todo eso tenía una boca grande y labios casi inexistentes. Y ella la usaban de mandadera porque como ella era bastante fea, se consideraba fea, se volvía técnicamente casi invisible. Y pues aprovechaban de esa situación para siempre tenerla haciendo lo que ellas querían, planchándole la ropa, dándole su pudín y también si la veían en la ducha le decían que le cediera su turno en la ducha y como ella no quería quedarse sola pues les hacía caso y hacían lo que ella pidiera. Su primer tropiezo, ella empieza a recibir cartas de su madre y las cartas ahí su madre le dice a lujo de detalle todo lo que está pasando en casa para que ella no se sienta tan sola y sienta que todavía pertenece a su hogar. Y en las cartas que siempre su madre le enviaba, que eran bastante largas, su padre al final en la firma de su madre ponía muchos abrazos. Esas palabras siempre se repetían en todas las cartas, nunca cambiaban. Y era lo único que le decía a su padre. Y eso se siguió repitiendo alrededor de todas las cartas que enviaba a su madre. Bueno, ahora sí. El primer tropiezo que tuvo la protagonista fue con las autoridades y fue específicamente con la veladora, quien era una monja joven que tenía una apariencia tranquila, una belleza pacífica, pero a ella le gustaba bastante intimidar a las que estaban ahí en el internado y lo lograba bastante seguido. Una cosa que ella hacía es que por las noches ella pasaba lista por las camas, por todas, para ver si estaban durmiendo tal y como Dios los mandaba, que es bien arropadas y con las piernas cerradas, para que en la noche no fueran poseídas por un demonio. Y otra cosa que ella le repetía bastante es que ellas, la desnudez era mal vista por los ángeles y que a la hora de la ducha tenían que ducharse sin mirar sus cuerpos pecaminosos para no ofender a los ángeles. Y Amanda, la protagonista, al escuchar esta orden, lo primero que hace a la hora de la ducha es revisar su cuerpo a profundidad, mirar qué es lo que tanto ofende o lo que está tan mal que ofende a los ángeles. Y entonces ella revisa todo superficialmente y se da cuenta que no hay nada fuera de lo normal, todo es común. Y algo que se encuentra raro o más bien interesante son sus dedos. Y al ella realizar esas actividades con su cuerpo, ella, según como dice, fue como una broma de parte del diablo que le empezara a doler, a arder y a sentir punzadas. Y como este era un tema bastante delicado, decidió no contarle a ninguna monja, porque de una vez ellas se enterarían de lo que había hecho y pues eso le avergonzaba bastante. Entonces ella decidió aguantarse y no, la verdad no se pudo aguantar tanto porque era un dolor bastante fuerte y decidió contarle a la enfermera lo que le pasaba y ella le envió unos polvos blancos para que ella se pudiera bañar y así desapareciera esa incomodidad que sentía. Y así fue, sí le sirvieron los polvos y se pudo alentar de ese malestar. Luego ella decidió ir donde un capellán que estaba ahí en el internado a contarle sus dudas y lo que le estaba pasando. Y entonces cuando vaya donde el capellán la recibe y lo primero que hace es acercarla a él y poner sus rodillas en sus caderas. Y cuando él hace eso,
pues ella sí siente bastante raro, pero de todas formas sigue ahí en ese lugar y le empieza a contar sus dudas. Y él al momento de darle la bendición le toca el pecho y cuando ella siente ese tacto se da cuenta de que el tacto es de un hombre, más no de alguien que afirma ser un intermediario de Dios. Y entonces él le sigue tocando el pecho mientras ella sigue contándole sus dudas, pero ya no lo hace como lo estaba haciendo antes, sino que empieza a contarlas mucho más rápido y tocando los temas superficialmente para terminar. Y el capellán, como ve que son bastantes cosas las que le tienen que decir, él le dice que tiene que volver otra vez para que él le pueda explicar todas esas dudas, pero obviamente ella no regresa y se va a contarle a sus amigas lo que había pasado. Y mientras ella estaba contando todo lo sucedido con el capellán, se dio cuenta por la mirada de Amanda que no era a la primera que le pasaba eso. Y resulta que a Amanda pues le había sucedido algo similar. A Marita le sucedió todo eso. Y entonces, después de contar todo eso, decidieron quedarse calladas y no contarle nada a las monjas. Pero más adelante ellas no aguantan, la protagonista no aguanta más y decide contarle a una monja. Y ella al escuchar eso, pues sí se siente ofendida por lo que dice y dice que eso que está diciendo es falso y debe retractarse y arrepentirse de lo que acaba de decir. Y aunque la protagonista al principio no quiere hacerlo, pues al final termina retractándose de lo que dijo. Más adelante ella le envía una carta a su madre donde le cuenta todo lo que está pasando y que ella quiere que la saquen de ese internado. Esa carta la escribe en un lugar lejano pues ella lo escribe en un lugar apartado del internado para que no se den cuenta. Y en esa carta le escribe de forma extensa y le cuenta todo lo que está pasando y le implora que por favor la saque de ahí. Al día siguiente la llaman a la dirección y ahí encuentra a la directora con la carta abierta entre sus manos y resulta que ella la había leído toda. Y ella estaba bastante molesta y le dijo que si tanto quería irse del internado, ella misma se iba a encargar de sacarla y que ya no volviera. Y esa carta la partió en 4 pedazos, la botó y le dijo que se fuera. Esa misma noche ella se despertó muy mal, tenía demasiado malestar y tanto así que ella pensó que se iba a morir. Así que ella lo que hizo fue irse para el baño a vomitar, pero lo único que salía era una baba blanca. Y pues ahí recordó lo que una amiga le había contado acerca de la muerte de su madre y aparte de eso también recordó que cuando somos pequeños nosotros normalmente cuando nos sentimos mal buscamos un refugio en nuestras madres. Y como ahí no estaba su madre presente ya que estaba en el internado, entonces decidió buscar una figura que se pareciera a su madre y esa fue Amanda, así que le pidió permiso a ver si podía acostarse ahí al lado de ella y ella aceptó, incluso le ofreció darle la mano para que ella pudiera dormir más tranquila. E incluso también ella empezó a quejarse ahí con ella de lo que sentía. De ahí en adelante sus noches empezaron a volverse peores y empezó a sentir un dolor que se sentía más bien como un ardor que sentía por dentro. Y entonces cada 3 días la tenían que sacar de clases y llevarla a enfermería debido a este mismo malestar, hasta que por fin llega su acudiente a llevarla a un médico para saber qué es lo que está pasando con ella. Y mientras la está llevando al médico, le pregunta que cuándo fue la última vez que se depiló, a lo que la protagonista se queda un momento pensando y le responde que ella nunca se ha depilado. Entonces la acudiente como que la mira mal y le dice que eso es mal visto en una mujer, que se vean vellos en las piernas y en las axilas. Eso es como algo ofensivo, por así decirlo. Y pues la protagonista al examinar más a fondo su cuerpo se da cuenta de que sí tenía esos vellos ahí y pues se siente avergonzada de lo que está pasando. Cuando después ya llegan donde el médico, él le hace la consulta para saber qué es lo que está pasando y ahí la acudiente aprovecha la situación para también ella contarle sus dolencias para que también la escuche. Bueno, después el médico le da ya los resultados de lo que está pasando y resulta que la protagonista tenía una úlcera en el estómago y lo que le recetó fue que tenía que descansar y mantenerse calmada. Y después de esta consulta, como ella ya no quería volver al internado, pidió permiso para poder quedarse en la casa de sus tíos y pues sí le accedieron ese permiso y así fue como duró unos días allá en la casa de sus tíos. Allá pudo mantenerse más tranquila y se pudo curar poco a poco de esa úlcera que tenía.
Y pues se sentía más tranquila porque aparte ahí estaba la hija de su sobrina y ella siempre la acariciaba y le tocaba el pelo y eso la hacía sentir muchísimo mejor. Pero toda esta tranquilidad pronto se acabó, ya que llegó su tío del trabajo, del viaje de trabajo que tenía, y ahí es donde empezaron las discusiones entre él y su tía. Y esas discusiones pues siempre eran fuertes. Y después de estas discusiones, de un momento a otro, ellos quedaban bien y se resolvían entre ellos y hacían como si nada hubiera pasado. Bueno, y esto pues siempre era repetitivo. Más adelante ella se volvió mucho más cercana con su tía, tanto así que ella le empezó a contar de su vida, a contarle lo que ella sentía y se empezó como a desahogar con ella. Y después ellos empezaron a tener conversaciones de cómo sería la vida si su tía se divorciara de su tío. Y entonces ella tiempo después su madre le cuenta y de ahí se entera que su tía falleció debido a un accidente que tuvo en el baño, ya que ella se resbaló y se golpeó la nuca y se escalabró. Y su tío duró solo 7 meses y después de ese tiempo él murió de pena. Y entonces después, cuando ella ya se curó por completo de esa úlcera, ella vuelve al internado. Y ahí ella promete que ahora va a ser una buena estudiante y va a mantenerse calmada y va a hacer todo correctamente. Pero todo esto no dura mucho, ya que cuando ella ya se estaba acostumbrando a la vida del encierro, llegan las vacaciones. Y en esas vacaciones sus padres le escriben que no van a poder ir por ella a pasar las vacaciones, ya que su hermano, como enfermó, la mayor parte del dinero se la gastaron en medicina para poder curarlo. Y pues estaban cortos de dinero y por eso no podían ir por ella. Pero le dijeron que sus vacaciones las iba a pasar con un familiar en una finca. Y así fue, sus vacaciones las pasó allá y dice que fueron unas buenas vacaciones, ya que ella disfrutó bastante de estar rodeada de la naturaleza. Allí en esas vacaciones conoce a un chico que se llama Simón, quien siempre le decía que era muy linda y también en ocasiones le pedía que le regalara un beso. Y ella pues en un momento accedió y le dio el beso, pero después de ese beso ella no sintió absolutamente nada, o sea, lo sintió como insípido. Entonces Simón, después de eso, pues se fue a comer una zanahoria y ella empezó a pensar que esa belleza que tanto anhelaba no era tanto como ella lo pensaba que era y que era como tan insípido como una zanahoria. Después, cuando ya se terminan las vacaciones y regresa al internado, se enteran de que va a llegar un nuevo profesor de literatura y va a ser el primer hombre que va a estar ahí en el internado. Y pues la mayoría de chicas empiezan a tener expectativas bastante altas de cómo podría ser. Pero cuando el profesor de literatura llega se decepcionan bastante, ya que es un hombre que no tiene nada interesante, no tiene nada fuera de lo común, es una persona normal. Y aparte de todo eso, incluso es hasta tartamudo. Días después, ellos escuchan un ruido bastante fuerte como un choque y empiezan a ver demasiado humo. Y resulta y pasa que un avión se había estrellado contra una montaña. Entonces al día siguiente todos organizan una excursión para ver el lugar y cuando llegan no ven ningún cuerpo, sino que lo único que hay es un olor bastante fuerte a carne quemada y ese olor se les queda por varios días en la piel y en la ropa. Después se enteran de que Amanda desapareció y no la encuentran por ninguna parte del internado. Y por mucho que la busquen, pues no aparece. Y pues la protagonista se siente bastante preocupada por lo que le esté pasando, ya que ella días antes le había empezado a contar que ella quería fugarse del internado y nunca más volver. Y planeaba meterse en el monte, por así decirlo, para poder vivir libre. Después la llegan a encontrar y está borracha y aparte de eso parece estar intoxicada y malherida. Y debido al estado en el que está, llama a una ambulancia para que venga y se la lleve. Días después regresa al internado cuando ya ha sido desintoxicada y le curaron las heridas que tenía. Entonces cuando regresa, muchas le preguntan qué fue lo que le pasó y cómo sigue, pero ella decide decirles que no puede hablar y así se queda durante un largo tiempo y no le cuenta a nadie lo que estaba pasando. La protagonista, decidida a saber qué fue lo que le pasó a su amiga, decide escribirle una carta y esta carta la escribe en la biblioteca
para que nadie se dé cuenta. Y cuando termina la carta la deja debajo de la almohada de Amanda y espera con ansias y nerviosa de lo que ella pueda responder. Después, cuando Amanda ya lee la carta, le hace unas señas para que vaya con ella. Y eso ocurrió en la noche. Y la lleva hacia un lugar alejado del internado y se suben a un árbol que es bastante grande. Allí Amanda le da las gracias por esa carta y decide contarle lo que pasó. Y resulta que ella había intentado suicidarse con pastillas y con vino, pero ella había vomitado todo y por eso pues se salvó y no se murió. Y ahí pues ellas se abrazan por primera vez y Amanda le decide regalar una manilla que ella tenía que era bastante colorida. Y pues de ahí regresan otra vez al internado a sus habitaciones a hacer como si nada hubiera pasado. Después de eso Amanda experimenta 3 cambios en ella. El primero es que ella empieza a engordar más y su cuerpo empieza a tener diferentes cambios. El segundo es que la biblioteca vacía se vuelve su lugar favorito para estar. Y tercero es que se vuelve más cercana con su profesor de literatura debido a que todos los escritos que ella hacía, el profesor se los llevaba a su casa, los leía, los corregía y le daba consejos para que siguiera escribiendo poesía. Después de esto, ella, pues también ahí en el internado habían reglas bastante estrictas y entre esas estaba la higiene. Y es que ellas no podían alistar todos los elementos de higiene un día antes, que eran toallas, talcos y todo lo que utilizaran, no lo podían alistar un día antes, sino que tenía que ser en el momento en el que las monjas llamaran. Y entonces, entre ella y otras, pues sí hacían trampa y envolvían todo en la toalla y la metían debajo de las sábanas para que las monjas no se dieran cuenta. Y resulta que una noche, antes de tiempo, específicamente creo que 1 hora, las monjas llegaron, aplaudieron y les dijeron a todas que se pusieran de pie y quitaran las mantas de la cama para ver quién estaba haciendo trampa. Y de ahí descubrieron a la protagonista y otras 3 muchachas que estaban haciendo trampa. Y como castigo las llevan hacia un barranco y las obligan a botar todas sus cosas de limpieza ahí, ya que estaban desobedeciendo. La que pasó primero sí hizo caso y botó las cosas y pues sí se puso a llorar porque era lo único que tenía de limpieza. Y cuando ya tocaba el turno de la protagonista, ella no hizo caso y decidió botar las cosas ahí en el suelo y salir corriendo quién sabe dónde. Como ella desobedeció la orden, como castigo la encerraron durante 4 horas en un lugar sin ningún tipo de distracción, libro o algo con que pudiera entretenerse. Y ella, en vez de arrepentirse en ese momento, empezó a pensar cosas malas y pecaminosas. Después de todo esto, ella descubre que está enamorada y resulta que se enamoró del único hombre que está ahí en el internado. Y resulta que se enamoró de su profesor de literatura, al que le puso por apodo Gargaritas por lo que era tartamudo. Y resulta que ella se había enamorado de todo de él. Le gustaba su voz, le gustaba su pelo, incluso hasta su nombre, que era Roberto. Y de ahí en sus clases, cuando ella lo veía llegar, se ponía bastante nerviosa y siempre se le quedaba mirando todo el tiempo involuntariamente. Y en una de esas ocasiones que ella lo estaba mirando a él volteó, sonrió y se despidió con la mano. Y ella en ese momento pues sintió que su corazón como que se le quería salir. Pero ella al momento de hacerle el gesto también de despedirse, sintió que alguien le estaba repitiendo lo mismo detrás de ella. Que había hecho lo mismo que despedirse con la mano nerviosamente e inclinar un poco la cabeza. Y cuando miró hacia atrás se dio cuenta de la que había hecho lo mismo era su amiga Amanda. Después de eso, ella empieza a escribirle cartas anónimas a su profesor y las deja en el casillero, en lo que usa palabras sencillas y bonitas. Y de ahí, pues, le sigue escribiendo cartas. Y en una ocasión, mientras que está hablando con Amanda, tocan el tema del amor. Y Amanda dice que el amor es como el algodón de azúcar, que al principio es dulce, luego se vuelve pesado y al final desaparece. Y fue justo por el comentario que dio la protagonista que Amanda se dio cuenta de que estaba enamorada. Y resulta que ella le respondió que el amor muchas veces sí es eterno y dura para siempre.
Y ahí Amanda se empezó a burlar de ella y a decirle que de quién se había enamorado y le siguió haciendo burla. Y ella pues sí le dio rabia y decidió irse. De ahí siguió escribiéndole cartas a su profesor como una semanalmente y en la que se le seguía contando todas las cosas bonitas que sentía por él, pero seguían siendo anónimas. En una ocasión su profesor la llama a que vaya a hablar a solas con él y ella en ese momento pues se pone nerviosa y se inventa la excusa de que le duele la cabeza y no puede ir. Y el profesor pues no le cree y le dice a él que lo mire y en ese momento pues a ella poder por fin por primera vez cruzar la mirada con él y tenerlo tan cerca, siente que el corazón se le paraliza y se siente bastante nerviosa. Entonces él le pregunta a ella que si ya no ha vuelto a escribir poesía, a lo que ella le dice que no, que ya no ha vuelto a escribir más. Y él le dice que es una pena porque ella tenía bastante talento. En ese momento ella piensa unas cosas que son que primero eso es una pregunta trampa que él intenta hacerle para saber si ese tiempo que le estaba dedicando a hacer la poesía ahora lo está ahora lo está utilizando para poder escribirle esas cartas anónimas que le estaba dedicando. Otra cosa que ella piensa que es probable que él haya pensado es que las cartas no las escribía ella y las estaba escribiendo otra persona. Y eso le pareció que él estaba pensando muy ingenuamente. Y antes de que ella le pudiera responder esa pregunta, él le cambió el tema y le preguntó por la manilla que tenía puesta, que es una manilla colorida, a lo que ella le decide responder que se la dio una persona que la quiere mucho. Y en ese momento el profesor como que la mira de una forma en la que ella piensa que él sí está enamorado de ella. Pero en ese momento él se levanta la manga de la camisa y le muestra una manilla idéntica. Y él le dice que eran bastante parecidas y que él había comprado dos que hacían los indios y había comprado dos, una para él y una para la persona que él quería también bastante. Después de eso empiezan los exámenes y ahí ella por fin decide declararle su amor al profesor, ya no anónimamente sino ya poniendo su nombre. Y antes de que entregue la carta, pues Amanda empieza a darle explicaciones a la protagonista sobre clases y todo eso para que le vaya bien en los exámenes. Y ahí pues ella se da cuenta de que Amanda es una chica inteligente. Cuando ya ella va a presentarle su examen a su profesor, le deja el examen ahí y aparte de eso, le pone ahí la carta donde le está confesando todo su amor y se la deja ahí para que él la pueda leer. Y ahí ella se va. Después de eso, Amanda le empieza a contar todo lo que había pasado en realidad, el por qué estaba ahí en el internado. Y resulta que su madre se había enterado de que su padrastro se había enamorado de ella. Y pues su madre también creía que ella se había acostado con él. Y de la rabia pues la envió ahí al internado. Y ella ahí le dice que eso era mentira, que ella en ningún momento se acostó con su padrastro, pero había pasado algo mucho peor. Y es que resulta que ella también se había enamorado de él. Después de eso, ella saca las cartas que le habían enviado y ella al ver la letra se da cuenta de que es una letra conocida y la letra que le escribe es la de su profesor Gargaritas. Y esa letra no es la misma con la que él escribía las correcciones en su poesía, sino que es una letra de una persona que está enamorada y se siente nerviosa por esa persona. Y ahí pues ella se da cuenta de la verdad y es que su profesor realmente se enamoró fue de su mejor amiga y no de ella. Y pues ahí pues siente un sentimiento como de traición y de tristeza por lo que acaba de pasar. Después ese mismo día entregan las notas finales y entran a vacaciones. Y cuando ya regresa y esa misma noche desaparece su amiga Amanda y de ahí nunca volvió a saber más de ella. Después de eso ella nos dice que a la persona que sí volvió a ver fue a Sonja. Pero cuando la vio, aunque seguía siendo muy linda, ahora estaba como más gorda y aparte de eso se vestía de forma muy vulgar y estaba casada con un piloto y tenía gemelos. Cuando ella ya regresa a casa, sus hermanos la ven y dicen que no la reconocen y sus padres la sorprenden diciéndoles que ya no volverá más a ese internado y pues ya podrá disfrutar más de su vida con ellos.
Y de ahí ella se va a su cuarto, se desnuda y por primera vez se ve frente a un espejo y se da cuenta de que ya no es la misma persona y que ha cambiado bastante. Y así es como termina el libro de El prestigio de la belleza. Gracias.